Tomar esas pequeñas decisiones que con el tiempo podrán marcar una diferencia enorme en nuestra calidad de vida. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ser economista ni experto en finanzas para aplicar estos consejos. Solo necesitas estar dispuesto a aprender y dar el primer paso. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Renacer. Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio que hemos construido con tanto cariño para que hablemos de migración desde un lugar tan cercano y sobre todo tan humano. Si hoy nos escuchas por primera vez, somos Kate y Milena, dos colombianas que un día decidimos empezar una nueva vida en España, como muchos de ustedes. Llegamos con una maleta llena de sueños, de ilusión y también de muchísimos miedos e incertidumbre. Este podcast no nació porque nos dimos cuenta de que emigrar no es solamente cambiar de país, también es aprender a comenzar de cero muchas veces, aprender a adaptarnos y descubrir capacidades que ni siquiera sabíamos que teníamos para poder cumplir con nuestros sueños. Y si ya haces parte de esta comunidad, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por cada mensaje, por compartir nuestros episodios y por permitirnos entrar un ratito en su día. Nos emociona tanto saber que nos escuchan desde distintos rincones del mundo y que este espacio se ha convertido en un lugar donde muchos migrantes encuentran información, encuentran ese apoyo y esa tranquilidad de saber que no están solos. En esta segunda temporada queremos dar un paso más. Además de compartir nuestras experiencias, anécdotas, queremos ofrecer herramientas prácticas que puedan ayudarte a construir una vida mucho más estable y tranquila en el país donde te encuentras en estos momentos. Porque emigrar no solo implica adaptarse emocionalmente, también significa aprender cosas que quizás nadie nos enseñó antes. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de un tema que muchas veces evitamos, que incluso puede generar incomodidad, pero que tiene un impacto enorme en nuestra calidad de vida, la educación financiera. Cuando escuchamos finanzas, algunas personas piensan inmediatamente en inversiones, bolsa de valores, o que es un tema para personas que ganan muchísimo dinero, o que es algo muy complicado de entender, pero la realidad es muy diferente. La educación financiera no es solo para quienes tienen grandes patrimonios, creo que también es para cualquier persona que quiera aprender a tomar no solo mejores decisiones con el dinero que gana, sino a tener una mejor conciencia y poder permitirse cumplir con sus objetivos, porque en esta vida nada podemos conseguir o muy pocas cosas podemos conseguir que no sea a través del dinero y a través de otras personas. Es muy importante aprender a no depender de un solo ingreso o vivir de cheque en cheque, porque es que aquí no importa solamente de cuánto ganas, lo importante es qué haces con ese dinero y cómo esas decisiones pueden acercarte o alejarte de la vida que quieres construir. Y creemos que este tema es especialmente importante para quienes hemos migrado, y me incluyo claramente, porque cuando llegamos a un país nuevo tenemos que aprender muchísimas cosas a la vez, cómo funciona el sistema, cómo encontrar trabajo, cómo alquilar una vivienda, cómo hacer trámites que son bastantes y mientras tanto las facturas siguen llegando. Quizás seguimos enviando dinero a nuestra familia, intentamos ahorrar y adaptarnos a una realidad completamente distinta. Y la verdad es que todo eso pesa, puede generar mucho estrés, incertidumbre, preocupación y en muchos casos ansiedad, porque no solo estás empezando de cero en un lugar nuevo, también estás intentando que todo salga bien, quieres encontrar esa estabilidad cuanto antes, llegar al fin de mes, cumplir con tus responsabilidades y sentir que la decisión de emigrar ha valido la pena. Y cuando llevamos toda esa carga encima, es más fácil que las emociones empiecen a influir en la forma en que manejamos el dinero sin que nos demos cuenta, porque a veces gastamos para sentirnos un poco mejor en ese momento, otras veces evitamos mirar nuestras cuentas porque nos genera angustia, y me ha pasado, o porque sentimos que es demasiado para afrontar. Y lo digo también desde mi propia experiencia. A mí me ha pasado, he cometido errores con el dinero, pero también han sido aprendizajes que me han permitido entender la importancia de tener más información y mejores herramientas para tomar decisiones. Y justamente por eso
En este episodio, junto con Kate, queremos compartirles herramientas prácticas y sencillas que pueden aplicar en su día a día para organizar mejor sus finanzas. También yo creo que muchas veces pensamos que nuestros problemas económicos se resolverán cuando ganemos más, pero con los años yo he aprendido que esa no es la respuesta y que no nos podemos ceñir únicamente a un deseo o a una idea de que algo podría llegar a pasar. He conocido personas que ganan muy bien y viven perfectamente endeudadas, porque no se trata de cuánto ganas, sino cómo administras esa cantidad que tú ganas. Y también he conocido migrantes con ingresos mucho más modestos que han conseguido ahorrar, comprar una vivienda o incluso montar un negocio. La diferencia en la mayoría de los casos no está en el salario, está en la forma en la que se administra el dinero. Y de eso se trata la educación financiera, de aprender que cada uno con lo que ganamos, con lo que trabajemos, tenga a favor esos objetivos y no en contra. Se trata de que tengamos la conciencia de cuánto nos ganamos, cuánto nos gastamos y si esos objetivos son alcanzables y tienen sentido, porque muchas veces no sabemos cuánto nos ganamos, no sabemos ni siquiera cuánto y en qué nos gastamos el dinero y tenemos un montón de sueños y de ideas que queremos cumplir, pero son simplemente divagaciones o anhelos que al final no vamos a poder nunca llegar a llevar a cabo porque va a depender de cómo nos administramos a nivel financiero, que no tiene por qué ser difícil, no tiene por qué ser aburrido y no tiene por qué ser un montón de fórmulas en Excel, porque muchas personas cuando se les habla de finanzas o de empezar a controlar su dinero, piensan inmediatamente en que es muy complicado y se imaginan una tabla de Excel con un montón de fórmulas y no es así. Ni siquiera toma más de 30 minutos al mes. Estamos hablando de que es muy poco tiempo el que se le podría dedicar a empezar a vivir de una forma más tranquila y con el objetivo de cumplir esos deseos y esos anhelos que tenemos. Entonces, de eso se trata este episodio. Se trata de que de aquí salgas con un panorama y una mente más consciente de cuánto te estás ganando y cómo ese dinero que estás ganando lo puedes administrar mejor y no solo eso, sino poder cumplir con tus objetivos. Además, hay algo que a veces se nos olvida, Kate. Hablar de dinero también es hablar de bienestar. Porque piensen por un momento. Cuando el dinero no nos alcanza o sentimos que no tenemos el control de nuestras finanzas y que eso no se queda solo en la cuenta bancaria, nos lo llevamos al trabajo, en casa y hasta muchas veces en el momento de nosotros descansar. Entonces empezamos a darle vueltas a la cabeza, cómo voy a pagar esto, si tienes alguna emergencia, si o algún gasto inesperado, si llegarás a fin de mes. Y casi sin darnos cuenta aparecen el estrés, la ansiedad, el insomnio o incluso las discusiones con tu pareja, con tu familia o bueno, con las personas que tú convives. Y lo más duro de todo es esa sensación de estar esforzándote al máximo, de trabajar todos los días y aún así sentir que nunca es suficiente o que el dinero no te alcanza. Por eso este episodio no va a decirte cuánto dinero deberías tener en tu cuenta bancaria ni darte una fórmula mágica para hacerte rico. Lo que queremos es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más importante. Ayudarte a entender mejor tus finanzas para que el dinero que tú ganas deje de ser una preocupación constante o el dinero deje de ser una preocupación para ti y se convierta en una herramienta que te dé tranquilidad y la posibilidad de construir la vida que quieres. Eso es, Mile. El objetivo de este episodio, como bien lo has dicho, es ayudar a nuestros oyentes y a ti que nos estás escuchando, que eres migrante, a que desarrolles una relación más sana con tus finanzas para que el dinero deje de ser una fuente permanente de preocupación y se convierta en una herramienta para construir la vida que deseas, porque sí, sí se puede construir una vida mejor a través de administrarse mejor y tener una mejor educación financiera. Así que quédate con nosotras hasta el final porque vamos a hablar de los errores financieros más comunes que cometemos los migrantes, de cómo empezar a organizar nuestras finanzas aunque ganemos poco, de la importancia de crear un fondo de emergencia
Y en esto quiero hacer énfasis porque lo hemos escuchado por ahí alguna vez, pero poco sabemos de lo que es realmente un fondo de emergencias y cómo crearlo con sentido. Además, vamos a aprender también a tomar esas pequeñas decisiones que con el tiempo podrán marcar una diferencia enorme en nuestra calidad de vida. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ser economista ni experto en finanzas para aplicar estos consejos. Solo necesitas estar dispuesto a aprender y dar el primer paso. Así que ponte cómodo. Sírvete un café, agua o lo que necesites porque vamos a comenzar con este episodio de Voces del Renacer que viene con muchísima información de valor y sobre todo creo que va a marcar un antes y un después en la forma en la que tú ves las finanzas. Quiero comenzar haciendo una pregunta a quienes nos están escuchando. ¿Alguna vez has llegado al final de mes preguntándote en qué se me fue el dinero? Porque si tu respuesta es sí, quiero decirte algo. No estás solo, sola, no eres la única. Y sobre todo, no significa que seas malo administrando tu dinero, porque muchas veces simplemente nadie nos enseñó cómo hacerlo. Y cuando migramos, aprendemos a hacer trámites, a movernos en una ciudad nueva, a empezar de cero, a buscar trabajo, a adaptarnos a una nueva cultura, pero muy pocas veces nadie nos explica cómo organizar nuestras finanzas en un país completamente diferente. Y eso hace que cometamos errores que son muy comunes, pero que con un poco de información podemos evitar. Bueno, Kate, yo me preparé un té de frutos rojos para acompañarnos en este episodio, porque la verdad es que el tema que vamos a conversar hoy me parece muy interesante y necesario. Y antes de entrar de lleno, hay algo importante que muchas veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de migración. Cuando migramos, estamos tomando decisiones prácticamente todos los días. Algunas son decisiones grandes, importantes, bueno, son más relevantes que otras, como encontrar trabajo, buscar una vivienda, adaptarnos a un nuevo sistema, pero también están esas decisiones pequeñas del día a día, cómo organizarnos en cuanto a nuestros gastos, cómo hacemos para llegar a fin de mes, como decías tú hace un rato, o cómo seguimos apoyando a nuestra familia, porque muchas veces enviamos dinero mes a mes a nuestra familia. Y aunque muchas veces sentimos que simplemente estamos adaptándonos, la realidad es que todo este proceso nos va desgastando poco a poco, mental, emocional y físicamente. Porque emigrar no es solamente cambiar del país, muchas veces lo hemos dicho, es aprender nuevas formas de vivir, empezar de nuevo, resolver problemas, cumplir responsabilidades y muchas veces hacerlo mientras cargamos con preocupaciones que nadie más ve. Y cuando llevamos mucho tiempo cansados, preocupados o bajo presión, es normal que busquemos pequeños momentos de alivio, pequeñas formas de sentirnos mejor, aunque sea por un instante. A veces ese alivio aparece con una compra que no teníamos planeada. Por ejemplo, yo voy de camino, voy al centro comercial, veo unos zapatos que me encantan y bueno, en el momento piensas, ay, me los voy a comprar, me los merezco, he trabajado bastante y demás. Y esto no significa que seamos irresponsables, significa que somos humanos y que nuestras emociones también influyen en las decisiones que tomamos con el dinero. Por eso, quiero hacer como resaltar, aprender sobre finanzas también es una forma de cuidar nuestra salud mental. Eso que acabas de decir, Mil, es muy importante porque las finanzas están directamente relacionadas con la salud mental. Y hoy yo quiero compartirte algunos de los errores financieros que más veo entre las personas migrantes. No para juzgar a nadie, porque probablemente nosotras también hemos cometido muchos errores, pero lo Sí, eso es importante verdad. es reconocerlos para poder cambiarlos. El primer error es uno muy sencillo. Creer que porque ganamos más dinero cambiándolo a nuestro país de origen, ya estamos bien financieramente o ya vamos a empezar a comprarnos más cosas, a ayudarle a nuestra familia y empiezan a salir un montón de gastos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a ganar nuestros primeros sueldos en euros, al cambio es mucho más dinero en nuestro país. Entonces empezamos a creer de manera inconsciente que
tenemos muchísimo dinero, entonces empezamos a gastar sin un orden y sin un control. Por ejemplo, cuando yo llegué a España la primera vez, conseguí mi primer trabajo, yo recuerdo que ganaba unos 450 euros al mes. Eso para mí ya era muchísimo dinero en Colombia. El cambio, estamos hablando de casi 2 millones de pesos. Entonces yo empezaba, que si el cumpleaños de este, que si el cumpleaños del otro, que si voy a pagar una cosa allí, que si me voy a este centro comercial y me vi algo, me lo compro porque me lo merezco, porque lo trabajé, que de hecho trabajaba de interna y no es que me lo ganara muy fácil, la verdad. Y claro, comparado con el salario que tiene algunas personas allí, pues es una gran diferencia. Pero el problema es pensar que el dinero únicamente es la cantidad que se recibe y no que lo que realmente cuesta vivir aquí. Entonces, cuando recién llegamos, y tú que me estás escuchando recién has llegado, quiero que te vayas con esta reflexión y es que le des importancia a la forma en la que te estás ganando ese dinero, que seguramente no será muy fácil y que por el hecho de que empieces a recibir euros y sea mucho más dinero el cambio, no significa que debas estar mal administrando tu dinero, porque cuando te das cuenta, el sueldo que parecía mucho dinero, ya casi no tienes nada a final de mes. Eso me pasaba a mí, porque el costo de vida aquí es diferente, que estamos hablando de que actualmente en la economía es casi lo mismo que en Colombia. Y es una de las primeras cosas que debemos hacer cuando migramos, dejar de convertir todo a nuestra moneda de origen y empezar a pensar en la economía donde estamos. Eso es un error muy común. Yo todo lo transcribía a pesos, decía, ¿esto cuánto es en pesos? Uy, no es mucho dinero. Entonces, incluso en trabajos que hacía como esteticien, los cobraba haciendo el cambio a pesos colombianos y no tiene ningún sentido porque al final estás gastando en otra moneda. Entonces, ese error es muy común y si lo estás cometiendo, quiero que tengas conciencia de que no está bien y que reflexiones en que estás en un país diferente donde gastamos en euros, ganamos en euros y que si probablemente no tienes documentación y ganas por debajo del salario mínimo, con mayor razón es importante que empieces a administrar mejor tu dinero y a evitar cometer este tipo de errores. Lo que tú acabas de abordar, Kate, también tiene una explicación emocional. Cuando llegamos a España, muchas veces seguimos comparando nuestra vida de aquí con la vida que teníamos en Colombia. Pensamos que antes ganábamos menos, ahora estamos, como estamos ganando en euros, pues tenemos más dinero, ¿no? Y tiene sentido que pensemos así, porque cuando venimos de un país donde manejamos otra moneda, que en el caso de Colombia es pesos, ver un sueldo en euros puede darnos como esa sensación de que estamos mejor económicamente, ¿no? Pero hay algo que a veces olvidamos y tú lo acabaste de decir, y es que aquí vivimos en euros. El alquiler lo pagamos en euros. La compra que hacemos en el supermercado la hacemos en euros. Las facturas nos llegan en euros y nuestro día a día pues tiene gastos de este país, que es en euros. Entonces, si lo miramos de esa forma, lo que ganamos y no prestamos atención a lo que necesitamos para vivir aquí, podemos creer que tenemos más margen del que realmente tenemos. Y eso puede llevarnos a gastar más rápido, a tomar decisiones impulsivas con el dinero. Y bueno, Kate, tú tienes un ejemplo muy claro a continuación de cómo podemos empezar a ordenar nuestro presupuesto y a darle como esa dirección a nuestro dinero. Cuéntanos un poco. Sí, vamos a hablar de esas herramientas muy sencillas porque, como decíamos en un principio, hablar de finanzas no tiene por qué ser aburrido y complicado. Pero antes quiero continuar con otro error muy importante y es creer que organizar un presupuesto significa dejar de disfrutar, dejar de comprar lo que nos gusta, dejar de comer eso que nos encanta. Y yo quiero romper ese mito porque un presupuesto no es un castigo, no es una lista de prohibiciones, es un plan para que tu dinero tenga un propósito. Y aquí quiero darte un ejemplo de dos personas que ganan exactamente lo mismo. Tranquilamente una persona aquí con un salario mínimo puede estar ganando 1.200 euros al mes
y la primera cobra su sueldo, empieza a gastar, que si un café por aquí, que si se va a comer por fuera el fin de semana con sus amigos, se compra unos zapatos nuevos, paga las suscripciones que casi nunca utiliza porque no tiene tiempo y trabaja mucho, el pedido a domicilio porque no tiene ganas de cocinar y así van pasando los días. Por otro lado, tenemos otra persona que hace algo diferente, aunque gana lo mismo. Antes de gastar, decide cuánto necesita para el alquiler, cuánto para la alimentación, cuánto quiere ahorrar y cuánto puede destinar a el ocio, porque el ocio no es cuánto quiero destinar, es cuánto puedo y cuánto mis ingresos me permiten destinar al ocio. Eso es un error muy común, pensar que porque yo trabajo y me gano eso, entonces tengo derecho a elegir X cantidad de dinero sin importar y sin hacer un control de cuánto me voy a gastar en ocio. Y eso es un error muy grande que te pasa factura y luego a fin de mes, entonces estás estresado porque no tienes cómo pagar las facturas o las obligaciones que tienes. ¿Los dos disfrutan? Sí, claro. La diferencia es que una persona sabe dónde puede gastar sin arriesgar su tranquilidad porque tiene un presupuesto, pero la otra no tiene tranquilidad, está estresada y a fin de mes está esperando que le vuelvan a pagar su sueldo porque el sueldo anterior no le alcanzó. Ahí está la decisión que quieras tomar, tú que me estás escuchando, si quieres ser la persona A o la persona B y cuánta tranquilidad quieres tener a fin de mes cuando ya no tengas más cheque para comprar eso que necesitas comprar. Bueno, Kate, pues yo decido ser la persona B, sin duda alguna. Es tener esa tranquilidad para que nuestra vida tenga un impacto mucho más grande de lo que a veces imaginamos. Porque una de las cosas que más nos puede pesar cuando migramos es la incertidumbre económica. Esa sensación de no saber si estamos bien, si vamos a llegar a fin de mes, si podremos afrontar un gasto inesperado o si estamos tomando buenas decisiones frente al dinero, ¿no? Cuando no tenemos claro cuánto dinero tenemos, cuánto necesitamos o cuáles son nuestros gastos, es como vivir con una preocupación constante o a toda hora. Y esa preocupación no se queda solo en los números, se mete en nuestro día a día, afecta cómo descansamos, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestra pareja o incluso la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Por eso es importante ordenar nuestras finanzas. No es solo una cuestión de dinero, también es una forma de recuperar una tranquilidad y sentir que tenemos un poco más de control sobre nuestra vida. Y hay otro error que veo muchísimo y quizá te sientas identificado y es pensar que ahorrar es lo que sobra al final de mes. Esto yo creo que es uno de los errores más comunes que me encuentro cuando hablo de finanzas con las personas o cuando hago alguna consultoría de finanzas. La gente normalmente piensa que ahorrar es lo que me quede, pero yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces realmente te sobra dinero al final del mes? La mayoría responderemos que casi nunca, porque siempre aparece algo, siempre hay un imprevisto, se pincha la rueda del carro, pasa alguna cosa que se rompe en la casa, una salida, el regalo de cumpleaños de tal persona, un trámite inesperado, un dinero que tienes que enviar a Colombia o a tu país. Entonces, si esperamos ahorrar únicamente lo que sobra, probablemente nunca vamos a poder ahorrar. Entonces, yo siempre recomiendo hacer lo contrario y es una regla básica de inversiones que cualquier asesor o consultor tendría que decírtelo y es págate a ti primero. ¿Qué significa pagarte a ti primero? Ahorrar con ese propósito de lo que tú quieres para un futuro. Después de que tú te pagues a ti primero, organizas el resto del dinero, aunque sea que ahorres el 1%, el 2%, lo que sea, cualquier porcentaje, porque otra cosa es que es muy importante ahorrar en base a tus porcentajes. No me vale, yo hoy guardo 5 euros y luego ya veré si guardo 10 o 15 euros. No. La idea es que siempre se haga basado en porcentajes, porque puede ser que este mes ganes X cantidad de dinero y el mes siguiente
te llegó un regalo o recibiste una comisión o cualquier cosa. Entonces yo siempre recomiendo que sea basado en porcentajes, no en dinero, porque así es mucho más real. Y es muy sencillo sacar un porcentaje. Tú simplemente pones en la calculadora la cantidad, multiplicas por el 1%, le das igual a la calculadora y eso es lo que te va a dar. Es muy sencillo sacar el porcentaje de un monto, de alguna cantidad de dinero. ¿Sí? Porque lo importante no es la cantidad, lo importante es tener el hábito, porque el ahorro no empieza cuando la cuenta bancaria está a final de mes a ver si me sobra algo. Empieza cuando eres consciente de que te tienes que pagar a ti primero. Es como que si trabajaras en una empresa y el jefe paga todas las facturas, pero no te paga a ti. No tendría ningún sentido. También te tiene que pagar a ti. Entonces, una vez tú recibes ese dinero, debes pagarte a ti primero y debes tener claro cuánto te vas a pagar a ti primero, aunque sea el 1%, el 0,5%, da igual la cantidad, lo importante es tener el hábito de pagarte a ti primero una vez recibes tu sueldo. Y aquí quiero añadir algo que para mí es importante. Muchas personas sienten culpa cuando empiezan a ahorrar. Y esto pasa mucho cuando hemos migrado y tenemos familia en nuestro país de origen, porque aparece ese ese pensamiento de si guardo ese dinero para mí, estoy siendo como egoísta. O debería enviarlo a mi familia en vez de quedármelo. Entonces surgen esos dos interrogantes muchas veces. Y esa es una sensación muy común, pero quiero que pensemos algo. Ahorrar no significa dejar de ayudar a los nuestros. Al contrario, es tener una mayor estabilidad también que nos permita estar ahí cuando realmente nos necesiten. Porque si nosotros siempre estamos al límite, sin un colchón, sin unos ahorros, cualquier imprevisto puede convertirse en un problema más grande. Entonces, cuidarnos a nosotros mismos también es una forma de cuidar a nuestra familia. Así es, Milen. Y dejar de vivir como si nunca fuera a surgir un gasto inesperado, porque la realidad es que siempre aparecen, siempre han aparecido y aparecerán. Siempre vas a tener imprevistos, los cuales vas a tener que afrontar y de ahí la importancia de tener un fondo de emergencia para que eso no descoloque tus finanzas. Vamos a imaginar las finanzas como una casa. Imagínate que esa casa un día se le derrumba una pared. ¿Qué vas a hacer? No tendría sentido, es muy difícil levantar esa pared si no tiene unas bases sólidas. Entonces, el fondo de emergencia es lo que tiene que ser la base para comenzar con tus finanzas. ¿Cómo vas a responder cuando lleguen esos imprevistos? Si no existe un fondo de emergencia, va a ser muchísimo más difícil que afrontes esa avería o ese imprevisto que te ha surgido. Y no es ese dinero para ir de vacaciones, porque es muy común pensar que es un ahorro o el fondo de emergencia yo lo puedo gastar en lo que yo quiera. El fondo de emergencia es un dinero que se guarda con el objetivo de que si cualquier cosa pasara de forma inesperada, mis finanzas no se van a ver afectadas, no me tengo que endeudar, no me tengo que preocupar, no me va a generar estrés y ansiedad porque lo voy a poder afrontar. Entonces, tampoco necesitas reunirlo todo de una vez porque se construye poco a poco, mes a mes, con paciencia, pero créeme que el día que lo necesites vas a agradecerme haberte recomendado que empezaras a construir tu fondo de emergencia. Y eso también reduce muchísimo el estrés, porque cuando sentimos que tenemos un pequeño colchón económico o unos ahorros, nuestra sensación de seguridad aumenta. No elimina los problemas del todo, pero sí nos ayuda a enfrentarlos con mucha más calma, mucha más tranquilidad. Quiero que quienes nos escuchan se queden con esta idea. La educación financiera no consiste en ganar más dinero para poder afrontar los desafíos imprevistos que surgen o tener una mejor calidad de vida, sino en tomar mejores decisiones con el dinero que ya tienes, porque he conocido personas con ingresos muy altos que viven permanentemente endeudadas y personas con ingresos muy bajitos que han conseguido ahorrar. Y ahí es donde está la diferencia. Pero quiero decirles que ojalá alguien me hubiera explicado esto hace muchos años, porque la estabilidad financiera no empieza cuando ganas más, sino cuando decides darle una mejor dirección a tu dinero. Y el primer paso es el presupuesto.
que puede sonar muy aburrido, pero quiero que olvidemos esa idea de que un presupuesto es una hoja llena de números o un Excel, porque en realidad un presupuesto es simplemente decirle a tu dinero qué debe hacer antes de que él decida por ti. Es darle orden a tu dinero y decirle dónde se tiene que ir con el objetivo de cumplir esos sueños y esas metas que yo tengo. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú recibes tu salario, lo primero que debes hacer es pagarte a ti primero, saber cuáles son tus gastos que sí o sí tienes que cubrir. El alquiler, la electricidad, el agua, la alimentación, algún curso o formación que estés pagando, que tengas que pagar mes a mes, si tienes hijos, el colegio de tus hijos, todos esos gastos que sí o sí necesitas cubrir. Una vez tú tengas esa lista de esos gastos, tú ya vas a saber de ese dinero que tú te ganas, cuánto necesitas al mes. Es un ejemplo súper sencillo y un ejercicio que lo podríamos hacer incluso en una hoja de papel. No nos tarda más de 5 minutos porque si nos ponemos a escribir, yo sé que todos vamos a tener claridad de qué es lo que necesitamos pagar. Y ahí es donde muchas personas empiezan a gastar sin pensar. Pero yo te propongo que hagas algo diferente. Antes de gastar ese dinero, decide cuánto te vas a pagar a ti primero, porque una vez tú sepas cuánto te ganas, cuánto necesitas para pagar tus gastos fijos, vas a poder determinar cierto porcentaje para ahorrar, lo que sea. Eso es fundamental y es la primera regla o el primer consejo, tip que quiero que te quedes hoy es, una vez recibes tu sueldo, ya sabes cuánto te vas a gastar en ese mes. Ya sabes cuánto te vas a pagar a ti, porque eso es muy importante y es la regla número uno. Y una vez te hayas pagado a ti primero, pagas todo lo demás. Porque lo importante no es cuánto ahorres ni cuánto ganes, es que eso no deje de ser una casualidad, sino que se convierta en una prioridad y en un hábito para que después puedas decidir cuánto puedes destinar al ocio. Porque recuerda que no es cuánto quiero destinar al ocio, es cuánto puedo, cuánto mis ingresos me permiten destinar a salida con amigos o a darme un gusto porque disfrutar también hace parte de una buena salud financiera. No vamos a trabajar todo el mes para simplemente pagar deudas y vivir estresados y ahogados, que conozco mucha gente que sí lo hace, pero te puedo asegurar que la mayoría de las personas que están estresadas a nivel financiero es por falta de organización, por falta de conocimiento en cuánto yo realmente me gano y cuánto realmente me gasto. Porque si nos pusiéramos a ver realmente a la mayoría de las personas, sin miedo a equivocarme, podría decir que todas las personas tendríamos la capacidad, si recibimos un sueldo, de ahorrar, aunque sea poco. La diferencia es que lo hagas con tranquilidad y sin culpa para que puedas disfrutar. No se trata simplemente de tener un presupuesto y un montón de reglas estrictas de dónde no puedo gastar y qué tengo que hacer. No se trata de eso. Se trata de que tengas más tranquilidad de gastar lo que realmente te puedes gastar para que no te tengas que endeudar y que a fin de mes no tengas estrés y ansiedad porque no vas a tener cómo afrontar todas esas responsabilidades económicas que tienes. Y eso también cambia la forma en la que vivimos, porque cuando sabemos que nuestras cuentas están organizadas, podemos disfrutar mucho más de esos pequeños gustos sin sentir tanta preocupación después. Podemos permitirnos algo que nos hace ilusión, salir con alguien, comprar algo que necesitemos o simplemente disfrutar de un momento con nuestra familia, con las personas que queremos, sin que aparezca inmediatamente ese pensamiento, ¿será que después me va a hacer falta ese dinero? Y y esa tranquilidad cambia mucho las cosas porque no se trata solo de dejar de disfrutar ni de sentir que todo está prohibido, se trata de poder disfrutar sabiendo que también estamos cuidando nuestro futuro. Esa paz mental, esa sensación de tener un poco de control sobre nuestro dinero, también tiene muchísimo valor. Ahora quiero hablarles de una herramienta que puede cambiarles la vida, porque a mí me cambió la vida, sinceramente, y es el fondo de emergencia. El famoso fondo de emergencia del que tanto hablan los inversionistas o los expertos en finanzas, o en general la gente que tiene una conciencia financiera diferente. Muchas personas creen que ahorrar es juntar dinero para viajar o comprar algo que quieren y que eso puede ser el fondo de emergencia, pero no es así.
El fondo de emergencia tiene como propósito darte tranquilidad de que cuando pase algún imprevisto vas a tener cómo afrontarlo. Mi recomendación siempre es como mínimo 3 meses de gastos fijos que tengas como fondo de emergencia. Ejemplo, si mis gastos fijos son 700 euros, mis gastos fijos al mes son 700 euros, yo debería tener un fondo de emergencia de 2.100 euros. Siempre debe estar en una cuenta con liquidez, quiere decir que la puedo sacar cuando yo quiera y recomiendo adicional a eso que sea una cuenta remunerada, quiere decir que esa cuenta tenga intereses, que tenga compensación y te pague intereses, aunque sea poco. Ese es el objetivo. Hay personas que lo tienen en efectivo o también puedes tener una parte en efectivo y otra parte en una cuenta. Es lo primero que tienes que hacer antes de pensar en invertir, antes de pensar en darte un capricho, darte ese viaje, comprarte esos zapatos que quieres de marca. Lo primero es tu fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque eso te va a dar tranquilidad. Vas a dormir más tranquilo pensando en que ese imprevisto que puede llegar a pasar, porque siempre ha pasado, lo vas a poder afrontar y no vas a tener que endeudarte para luego perder más poder adquisitivo, porque una deuda significa que tienes que pagar intereses sobre esa deuda y a lo mejor vas a tener que esperar a que un banco te haga un estudio para poder pagar eso que necesitas pagar. Entonces, tener ese fondo de emergencia te da la tranquilidad de que pase lo que pase, si hay un imprevisto, tú lo puedes afrontar. Ese será el objetivo del fondo de emergencia. No se gasta. No se compra nada con él, no se compra el mercado, no se compran los gastos fijos de un mes porque en ese mes preciso quisiste hacer un viaje o pasó lo que sea. No, ese fondo de emergencia no se toca, no se utiliza para nada más que si se te rompe una rueda de un coche y no lo tenías previsto, si tienes un imprevisto de, por ejemplo, una enfermedad que te surgió y no la puede cubrir tu seguro de vida, que podemos hablar más adelante en algún episodio del tema de los seguros, porque hay mucho para hablar de esta parte que me encanta también. En general, el fondo de emergencia, yo quiero que te quedes con la idea de que es para que si en algún momento de tu vida pasara algo de lo que necesites dinero y no tienes, tengas esa liquidez para afrontarlo. Y luego, cuando gastes esa parte del fondo de emergencia o todo, que en muy pocos casos llega a pasar que de 3 meses de fondo de emergencia, que son los gastos, que es lo que yo recomiendo tener, con un imprevisto, muy, muy rara vez tienes que gastarte todo el fondo de emergencia de esos 3 meses. El objetivo es que una vez gastes una parte de ese fondo de emergencia, lo vuelvas a recuperar. Sí o sí, se vuelve a recuperar, no es negociable. Eso es lo primero que debes hacer porque te va a dar tranquilidad y ya hemos hablado también que las finanzas están directamente relacionadas con nuestra tranquilidad y nuestras emociones. Entonces, así evitas que cuando menos te des cuenta, ya pasa algo y no tienes cómo afrontarlo, pero si construyes ese colchón financiero, te va a permitir afrontar esos imprevistos y no vas a entrar en pánico, no te vas a endeudar y no vas a perder capacidad adquisitiva. Y quiero añadir algo desde la psicología, Kate. Cuando vivimos constantemente apagando incendios económicos, cuando estamos preocupados por cómo vamos a llegar a fin de mes o por si aparece un gasto que no podemos cubrir, nuestro cuerpo y nuestra mente pues empiezan a vivir una especie de modo supervivencia. Estamos más pendientes de resolver los problemas que disfrutar o de descansar. Y eso se nota muchísimo en cosas concretas como no vamos a poder dormir bien, vamos a tener la mente llena de preocupaciones, estamos más irritables, discutimos fácilmente o sentimos que no tenemos el control de nuestra vida. En cambio, cuando sabemos que tenemos, aunque sea un pequeño respaldo, algo cambia. No significa que desaparezcan todos los problemas, pero sentimos que tenemos más margen para afrontar lo que venga. Esa sensación de seguridad y de control reduce muchísimo la ansiedad y nos permite vivir un poco más de tranquilidad. Ahora hablemos de las deudas.
porque las deudas no siempre son malas. Hay personas que escuchan la palabra deuda y piensan inmediatamente en algo negativo, pero no todas las deudas son iguales. Quiero que diferenciemos en que hay deudas buenas y deudas malas. Hay deudas que pueden ayudarte a crecer, por ejemplo, una formación que aumente tus oportunidades laborales o una hipoteca bien planificada para comprar una vivienda. Yo en estos momentos estoy haciendo una inversión en una formación muy importante sobre comunicación y esta formación me va a permitir más adelante aumentar mis ingresos. Eso es una inversión buena o una deuda buena. Pero el problema es que cuando nos endeudamos para mantener un estilo de vida que realmente no podemos sostener, y ocurre mucho más de lo que pensamos, cuando llegamos a un nuevo país, vemos que otras personas cambian de coche, viajan, compran el último iPhone, empezamos a pensar que nosotros también deberíamos hacer eso, pero no vemos la realidad de que no sabemos cuánto tiempo llevan aquí, no sabemos cuánto ganan, no sabemos si tienen ahorros, incluso si están endeudados. Entonces, cometemos el error de obtener deudas malas. Una deuda mala en este caso sería cambiar de teléfono. Si el teléfono que tienes te funciona para lo que tú lo necesitas, no hace falta que te endeudes para tener el último iPhone. Eso es un error muy común que cometen la mayoría de las personas, incluso personas muy cercanas a mí cometen este error o reciben una cantidad de dinero que podrían destinar a su fondo de emergencia y se compran un nuevo teléfono. Eso es demostrar la poca inteligencia emocional y la poca educación financiera que tenemos en nuestra sociedad, porque la economía debe parecerse a los objetivos que tienes, no a lo que tiene otra persona porque aparenta un estilo de vida que muchas veces ni siquiera puede sostener. Entonces, diferenciar en que hay deudas que te permiten avanzar y deudas que te van a hacer que tu dinero o tú pierdas capacidad adquisitiva y van a hacer que frenes incluso esos sueños y esas metas que tienes. Por ejemplo, si tú tienes una meta de tener una casa o tu casa propia, y vas y te compras el último iPhone a plazos, no estás viviendo en coherencia con el objetivo que tienes y va a ser mucho más difícil que lo puedas lograr. Entonces, es muy importante que aprendas a diferenciar entre una deuda que realmente te ayuda a cumplir tus objetivos y otra que es un obstáculo para los mismos. Y además existe una presión de la que pocas veces hablamos cuando migramos. Muchas veces sentimos la necesidad de mostrar que emigrar valió la pena. Queremos que nuestra familia vea que estamos bien, que tomamos una buena decisión, que todo está saliendo como esperábamos. Y sin darnos cuenta podemos empezar a sentir esa presión de mostrar una vida más estable de la que realmente estamos viviendo. A veces aparece en cosas mucho más concretas como comprar ciertas cosas, aparentar que no tienes dificultades, mostrar en redes sociales que todo va perfecto o evitar contar que también tienes momentos difíciles. Pero mantener esa imagen puede convertirse en una carga muy grande, porque mientras intentas demostrar que todo está perfecto, que todo está bien hacia afuera, por dentro puedes estar lidiando con preocupaciones, con estrés o dificultades que nadie ve. Y al final lo que pasa es que terminas gastando tu energía y muchas veces también dinero en sostener una imagen que no siempre representa nuestra realidad. Y precisamente por eso quiero terminar este bloque compartiéndote 5 hábitos que cualquier persona puede empezar a aplicar desde hoy para que tenga una mejor educación financiera y para que ese dinero que ingresa cada mes le permita tener una mejor tranquilidad, una vida mucho más tranquila, una mejor salud financiera y pueda cumplir con los objetivos que tiene. No importa cuánto te ganes, no importa si acabas de llegar o llevas muchos años en un país nuevo. Lo primero, anota lo que tú te gastas durante un mes, que hoy en día ni siquiera necesitas anotarlo. Con ingresar a tu aplicación de banco, si manejas una cuenta de banco, puedes ir a las transacciones del mes y vas a poder ver incluso por categorías dónde se ha ido tu dinero. Incluso lo puedes ver en el mes pasado. Lo podrías hacer. Todo. El alquiler, el café,
Porque creemos que porque es un café y son 2 euros o 1,50 € eso no pasa nada. Pero si luego son 30 cafés al mes, eso ya suma dinero. Entonces, cuando tú lo ves, vas a ser más consciente de cuánto realmente te estás gastando, porque eso es lo primero, generar conciencia de cuánto te estás ganando en realidad y cuánto te estás gastando. Y cuánto de eso te estás gastando lo estás haciendo de manera consciente, porque el problema muchas veces es que no somos conscientes de la cantidad de dinero que nos gastamos en cosas que ni siquiera queríamos gastar porque a mí me ha pasado, yo también cuando empecé en todo este cuento de las finanzas, en educarme a nivel financiero y organizar mi dinero, porque estaba literalmente en la quiebra, entendí que es falta de conciencia y de darme ese tiempo y ponerme a la tarea de realmente saber cuánto me estoy gastando. El segundo es ahorra primero, págate a ti primero y gasta después lo que hablábamos antes. La regla número uno principal de las finanzas es págate a ti primero. Tú trabajas todo un mes, como mínimo, deberías pagarte a ti primero. Ese porcentaje que tú hayas destinado para pagarte a ti. Sí o sí, una vez recibes tu sueldo, una vez recibes ese pago, ese dinero que te llega mes a mes, te vas a pagar a ti. Antes que pagar la luz, antes que pagar la electricidad o lo que sea que tengas que pagar, antes de pagar el alquiler, antes de pagar cualquier gasto fijo que tengas, págate a ti primero. Lo importante es crear el hábito, no importa la cantidad. Lo primordial es crear el hábito. Una vez tú ya tienes el hábito, puedes ir aumentando la cantidad. El número tres es, antes de comprar algo, pregúntate si realmente lo necesitas o es un impulso del momento. A mí me ayuda mucho cuando quiero alguna cosa esperar 24 horas antes de comprarlo. Y si cambia mi decisión, no lo compro. Y me pregunto, ¿realmente lo necesito? Porque yo también soy de las que salgo y si me voy a una tienda y veo una cosa que para la casa, que con esto podría decorar no sé qué, que si un cojín, que no sé cuánto y digo, ay, que lo quiero, pero luego recuerdo y digo, esto realmente me está ayudando a cumplir mi objetivo, realmente lo necesito y muchas veces no lo necesitamos. O sea, realmente nos vamos a comprar cosas porque sí, sin ninguna razón. Y eso es un error que te está haciendo perder capacidad adquisitiva y cumplir esas metas que tienes. Porque recuerda, no es cuánto te ganas, es lo que haces con eso que te ganas. El número cuatro es no utilices una tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito. Es un error que también cometemos muchos y yo en algún momento de mi vida también pasé por ahí. Y es pensar que tener una tarjeta de crédito es para gastar y comprar lo que yo quiera. No funciona así y menos con la tasa de interés que tienen las tarjetas de créditos, que es lo más alto que te puede cobrar un banco sobre intereses. Es una tarjeta de crédito. Dependiendo de las condiciones que tenga, normalmente es la tasa de interés más alta que te puede dar un banco, un préstamo personal o una tarjeta de crédito. Es una herramienta muy útil si las utilizas con responsabilidad, si la sabes manejar, si pagas a tiempo, si antes del corte pagas el total de la deuda, que de eso podríamos hablar en otro episodio, porque es un tema muy extenso y no nos vamos a alargar. Otro tip que quiero darte es ponle nombre a tus metas. No simplemente ahorrar por ahorrar, que lo primero es, ya hablamos del fondo de emergencia. Una vez tengas tu fondo de emergencia, ya sí puedes ahorrar para algún propósito que tengas. Ahorra, por ejemplo, lo primero, si no tienes tu fondo de emergencia de 3 meses de tu sueldo, que lo ideal son de 3 a 6 meses, si no tienes ese fondo de emergencia, entonces esa va a ser tu meta de ahorro, tener tu fondo de emergencia. Después me lo vas a agradecer. Luego, cuando tengas tu fondo de emergencia, vas a ahorrar para lo que quieras, para comprarte una casa, para emprender, para ir de viaje, para lo que te dé la gana. Puedes ahorrar para cualquier cosa que tú quieras que realmente te haga ilusión. Eso es ahorrar con propósito, porque cuando el dinero tiene propósito es mucho más fácil ser constante y ahorrar. Y con esto quiero terminar esos tips que quiero darte, que creo que ya con esto es suficiente para que empieces a plantar esas bases de tu educación financiera y para que seas más consciente de cuánto te estás gastando, cuánto estás ganando en realidad y cómo ese dinero te puede impulsar a construir esa vida que tú tienes, que tú quieres tener y esos objetivos que te estás planteando.
Gracias, Kate, por compartirnos esos tips. Me encantaron, la verdad, porque al final cuando hablamos de educación financiera, no estamos hablando solamente de aprender a hacer cuentas, de controlar nuestros gastos o saber cuánto dinero tenemos. También estamos hablando de algo mucho más profundo, que es de tener esa estabilidad económica que nos va a permitir esa tranquilidad de sentir que tenemos opciones y de tomar decisiones sin vivir siempre desde la preocupación. Y creo que eso es en el fondo lo que muchas personas buscamos cuando decidimos migrar. No solamente venir a ganar más dinero, también buscamos construir una vida mejor, sentirnos más tranquilos, tener esa libertad de elegir cómo queremos vivir. Y antes de terminar con este episodio tan bonito y tan especial, queremos dejarles tres reflexiones para cerrarlo. La primera es que la educación financiera no es para hacerse rico, es para vivir con tranquilidad, porque cuando organizas tu dinero, no solo proteges tu cuenta bancaria de imprevistos, proteges tu salud mental, tus relaciones y tu capacidad para tomar decisiones con más libertad. La segunda es que no importa cuánto ganes hoy, lo importante es empezar. No esperes a tener el trabajo perfecto o ese aumento de sueldo. No esperes a tener tu residencia para comenzar. Empieza con lo que tienes. Aunque puedas ahorrar 20 euros al mes, 5 euros al mes, no importa. Pero que empieces a construir ese fondo de emergencia si no lo tienes aún. Porque los grandes cambios nacen de pequeños hábitos que haces constantemente. Y la tercera es que invertir en ti siempre será una de las mejores decisiones financieras que puedes tomar. Aprende a tener una nueva habilidad de controlar tu dinero para que el dinero no te controle a ti, porque sé lo que es estar endeudado y estresado por no poder pagar las cuentas a tiempo. Y eso es cuidar tu salud. Es poder desarrollar un proyecto que tienes en mente, es poder estudiar y eso es una inversión en ti, porque muchas veces ese conocimiento termina generándote oportunidades que el dinero por sí solo no habría podido comprar. Entonces hoy quiero que te lleves estas reflexiones y que te comprometas contigo, con tu salud, no solo mental, sino también con tu salud financiera, para que tengas una vida más tranquila y hagas los ejercicios y te quedes con estas reflexiones, porque realmente el dinero por sí solo no significa nada si no lo utilizas como la herramienta que es, que te va a permitir llegar hacia esa meta o ese sueño que tienes, bien sea comprarte una casa o cualquier meta que tú tengas en mente de construir. Es posible si primero aprendes a gastar, a administrar ese dinero que tienes de manera consciente, porque recuerda que no importa tanto cuánto te ganas, sino qué haces con eso que te ganas. Y cuando aprendas a administrar 200, aprenderás a administrar 500 y 1000 y luego vas a poder incluso invertir tu dinero de manera inteligente para que aprendas a que el dinero trabaje para ti, porque el dinero es una herramienta. Y si hoy hay alguien escuchándonos que siente que ha cometido muchos errores con el dinero, queremos decirte algo. No te castigues, no te juzgues. Todos empezamos sin saber y para ello está este episodio que te permitirá ilustrar un poco más a fondo de cómo administrar nuestro dinero de manera consciente y responsable. La buena noticia es que la educación financiera se aprende, así como aprendiste un nuevo idioma, quizás un nuevo trabajo o una nueva forma de vivir cuando migraste. También puedes aprender a administrar mejor tus finanzas. Nunca es tarde para empezar y recuerda que un error financiero no define tu futuro. Lo que realmente marca la diferencia son las decisiones que tomas a partir de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos encantaría conocer tu experiencia. Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la lección más importante que has aprendido sobre el dinero desde que emigraste y qué te dejó este episodio. Y si después de escucharlo decidiste hacer tu primer presupuesto, empezar tu fondo de emergencia o simplemente mirar tus finanzas con otros ojos, ya valió la pena haber tenido esta conversación y haber invertido este tiempo tan valioso en escucharnos y en aprender algo tan importante como es las finanzas personales.
Gracias por acompañarnos una vez más en Voces del Renacer. Si este episodio te aportó valor, compártelo con otro migrante. Tal vez esa persona necesita escuchar que nunca es tarde para aprender a tomar mejores decisiones con su dinero. Y recuerda siempre esto, migrar es empezar de nuevo. Y la educación financiera es una de las herramientas que puede ayudarte a construir ese nuevo comienzo con más seguridad, más libertad y mucha más tranquilidad. Les mandamos un abrazo enorme donde quiera que estén, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por permitirnos acompañarlos en este camino de renacer. Nos escucharemos en el próximo episodio de Voces del Renacer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.